la charla de hoy. Sí, señor. Buenas noches, doctor Santiago. ¿Cómo está? Todos por acá muy emocionados en retomar conversaciones con usted que desde el año pasado no nos encontrábamos. Permítame, lo hago como anfitrión para que pueda ahora sí ya compartir y es más fácil así. Eso. Sí, porque es que el cine mudo no funciona bien para estas cosas. Todavía no tenemos ese nivel de telepatía. Pero bueno, vamos a esperar un poquito a que lleguen otras personas. Será un gusto que aparezcan los que vayan a aparecer. Vamos a esperarlos, pero ya estamos aquí listos. Sí, señor. Listos y muy motivados. Santiago, pues indudablemente que estamos en una época muy dura, muy difícil para todos nosotros y sobre todo que la vida, los hábitos, lo que hemos estado acostumbrados a tener en nuestra vida, estamos muy limitados todavía, ¿no? Y sobre todo que este virus puede ser potencialmente un poco grave y eso es lo que produce temor, ¿no? Que produce temor que de pronto a nosotros o a alguno de nuestros familiares o nuestros amigos lo coja por su lado y lo mande a una unidad de cuidado intensivo, o lo que es peor, que se produzca la muerte de un ser querido. Ese es el miedo que todos tenemos, ¿no? Y por eso nos estamos cuidando, por eso estamos todavía metidos en la casita, a pesar de que las vacunas ya llegaron y a pesar de que ya estamos a un año que estamos acostumbrados a vivir más o menos encerraditos. Y Santiago nos va a contar hoy cómo hacemos para poder soportar toda esta fuerza negativa, entre comillas, que nos está produciendo temor y miedo. Bueno, qué alegría volver a estar aquí con Rafael Hernández, María Lucía, que también la conozco, Julia Miranda, John, por supuesto que los saludé, Olguita querida, Pedrito y todos los demás que no muestran la cara, pero por ahí están. Bienvenidos, bienvenidas todos. Bien, hay una cosa que el ser humano a veces no se da cuenta y es, desde Japón, Claudia Chinen, buenísimo. Hola, Claudia. Qué alegría. ¿Qué hora es allá en este momento? ¿Son que las 9 de la mañana por ahí? No puede decirnos, pero bueno, está bien. Pero esto es interesante ya que empezamos por ahí y que todos son puntos de vista. Todo es como nosotros queramos ver. Entendamos qué es el miedo. Si nosotros entendemos el miedo, de pronto podemos... El ejercicio que vamos a hacer es usar el miedo y no que el miedo me use a mí. Tenemos una característica fundamental. Doctor Santiago, se le fue el audio. Bueno, esperemos un momento, ya regresó el video del doctor, el audio y el video del doctor Santiago. No tengo ni idea por qué se fue, aquí estoy conectado. Ahora ya lo estamos escuchando de nuevo, doctor. Pues eso sí hay que echarle el muerto a alguien, como dice uno.
Siempre queremos, ¿no? Pues me hago responsable de lo que estoy pasando, pero no sé por qué se desconectó. Vamos a asumir otra vez empezar. Bueno, se nos metió entonces un carro tanque a la casa y no sabemos qué hacer con él. Vayamos al punto del miedo. El miedo no es malo, como el estrés no es malo, como ninguna condición que tiene el cuerpo es malo. Lo que pasa es que si nosotros no somos conscientes y no lo usamos, él nos usa a nosotros. Pero sí vamos a diferenciar dos tipos de miedo y esos dos miedos van a cambiarnos completamente la relación con él. Hay un miedo que es biológico y hay un miedo que es psicológico. ¿Qué significa un miedo biológico? Un miedo biológico es una fuerza de la vida que está hecha para protegernos. Así de sencillo. O sea, el miedo tiene una función protectora. Tiene una función que nos alerta de un potencial peligro y nos permite disponer de todos los recursos para sobrevivir. Así de sencillo. O sea, nosotros tenemos miedo para vivir desde el punto de vista biológico. Para los que llegan tarde o no me hago entender, el miedo lo vamos a definir desde dos perspectivas, el miedo psicológico y el miedo biológico. Hasta ahora estoy nombrando el biológico. El miedo biológico es una fuerza de la naturaleza que todos los seres vivos, en alguna medida, desde unicelular, pluricelular, organismos más complejos animales, organismos menos complejos animales y por supuesto el humano, nos da la evolución, la biología, para la supervivencia. Tiene la misión fundamental de tener dispuestos y disponibles para ese momento todos los recursos en la estructura biológica para sobrevivir. Esa supervivencia puede ser a través de dos cosas, o de luchar o de huir. Hay que entender que el miedo no se lo inventaron en el COVID. Hay que entender que la humanidad y los animales tenían miedo antes. Y en el 2019 teníamos miedo de algo y en el 2021 tendremos miedo de otra cosa y en el 37 también y eso seguiremos teniendo, pero eso no es un problema el miedo. El tema es qué hacemos con él. Entonces, volvemos a ponerlo. El miedo es una respuesta natural, evolutiva, biológica, preparada para que estemos nosotros protegidos y podamos sobrevivir ante una circunstancia que se torna amenazante. No es malo, es útil si lo usamos. No es útil si no lo usamos y puede llegar a terminar siendo inadecuado. Vayamos al miedo psicológico y aquí es donde viene una gran diferencia. El miedo biológico siempre ocurre en el mismo instante en que nuestro cuerpo lo necesita. O sea, el miedo biológico es un miedo absolutamente sincrónico. Sincronicidad al mismo tiempo. Está sincronizado con la circunstancia que ocurre. El miedo psicológico, desafortunadamente, no está sincronizado con el tiempo de los acontecimientos. En algún nivel, el miedo psicológico es la memoria del dolor y en otro nivel es la anticipación de este. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos miedo por lo que nos pasó y tenemos miedo por lo que nos puede ocurrir. Pero el miedo psicológico jamás nos da miedo por lo que está ocurriendo. Mientras que el miedo biológico, por el contrario, está experimentándose por lo que está ocurriendo. Ese miedo psicológico no es protector, sino inhibidor, incapacitante, limitante. Y ese miedo biológico es protector, capacitante y liberador, siendo el mismo miedo. Solo que uno yo lo uso y el otro me limita. El miedo nos lleva toda la fuerza de la biología a mi cuerpo. Si tengo miedo, entonces puedo actuar. Supongamos que se cae aquí este edificio donde yo estoy en este momento. Sin que yo esté pensando en lo que va a pasar, yo, a través del miedo, voy a tener una respuesta automática que me va a hacer algo. Meterme abajo en la mesa, saltar, gritar, hacer show, no lo sé. Si pasa, ya nos daremos cuenta. Pero eso sí pasa. O sea, yo no tengo que estar preocupado de que me dé miedo. Jamás debo preocuparme de que me dé miedo. Ni jamás debo tener miedo por absolutamente nada, porque es que el miedo va a aparecer cuando yo lo necesite. ¿Y cuánto va a durar? Solo el tiempo que lo necesite. Entonces uno dice, alguien lo toca, ¡uy, qué susto! Ah, bueno, no, ya se calmó. Eso le duró a uno el miedo. En cambio, yo empiezo a usar la mente
empiezo a pensar que me puede pasar, empiezo a recordar que ya me pasó y empiezo a jugar con esas dos variables que no son interesantes. Entonces, dejemos esta primera idea. Tenemos un miedo psicológico y un miedo biológico. El miedo biológico no vamos a volverlo a llamar porque él solo vendrá cuando lo necesitemos. Cuando ocurra algo que amenace mi supervivencia y que me necesite proteger, él va a actuar. Me va a llenar de sangre para que yo corra, me va a hacer que yo vea mejor, oiga mejor. Pero imagínense, cuando yo utilizo todos los recursos, hagan de cuenta que ustedes se ganan un sueldo. Muy bien. Se ganan 100 pesos un mes. Y ese 100 pesos es un recurso de energía que ustedes tienen disponibles para el mes. Y resulta que ustedes se gastan en la primera semana 70 pesos. Porque cuando ustedes tienen miedo, ustedes disponen de todos los recursos mejores que tienen para la supervivencia. Entonces vamos a hacer en esa analogía dos tipos de visiones con las que vamos a desarrollar esta experiencia. La primera es que el ser humano tiene la capacidad de sobrevivir o de tener bienestar. La supervivencia es absolutamente natural y ahí el miedo es el rey. Ahí el miedo nos hace sobrevivir, el miedo nos hace hacer cosas de supervivencia. Tenemos el otro estado que se llama bienestar. En ese estado nos sentimos cómodos, disfrutamos la vida, creamos con la conciencia. Ese estado de bienestar usa los dones del cuerpo en el momento que los necesita, usa los dones de la mente y de la emoción cuando los necesita y usa todas las funciones cuando las necesita, porque está buscando bienestar. El ser humano confundió de una manera inadecuada la palabra bienestar con comodidad. Y, sin darse cuenta, llevó toda su calidad de vida a la búsqueda de la comodidad, abriendo la puerta de la supervivencia, utilizando como medio para lograrlo el temor. Voy a volverlo a repetir, porque es una idea muy sencilla. Y yo estoy hablando despacio. Para que no tengan miedo, lo voy a repetir. No pasa nada. Tenemos, el ser humano tiene un miedo que es biológico, que es absolutamente natural, que es deseable que aparezca y desaparezca. Para eso no tengo que hacer yo nada. Si ha de aparecer ahorita, aparece. Si no lo necesito, no aparece. Entonces, ¿yo para qué lo voy a buscar? Si él va a estar es cuando yo lo necesito. Si yo lo llamo antes, ese es el miedo psicológico. A mí no me sirve. Rompa este vidrio en caso de incendio. Y uno rompe el vidrio, no está en incendio. Cuando está en incendios, se va a romper, por decirlo de alguna manera, y va a salir lo que necesito para ser el extinguidor. Tenemos el otro lado, que es el miedo psicológico. Cuando nosotros estamos en nuestra mente, tenemos una capacidad de usar los dones de la mente para alcanzar la búsqueda de cualquier ser humano, que es tener bienestar. Vamos a definir el bienestar. Escúchenme, ¿qué sería bienestar? Cuando tengo bienestar en mi mente, yo tengo paz interior, y si ese bienestar lo mantengo durante un tiempo perdurable, lo llamo felicidad. Cuando tengo bienestar en mi emoción, tengo amor. Y cuando ese bienestar de ese amor es aún más inclusivo, o sea, es más amplio, lo llamo compasión. Entonces tengo compasión por todos los seres y no solamente amor por una persona. Pero en un momento de bienestar, en mi emoción, estoy amando. Cuando yo siento bienestar en mi cuerpo, lo llamo placer. Y lo siento y lo disfruto. Cuando tengo más tiempo de ese placer y lo perduro, lo llamo vitalidad, y eso es bienestar en mi cuerpo. Cuando yo tengo placer en mi energía, cuando tengo bienestar en mi energía, yo tengo algo que se llama dicha. Cuando uno siente la energía, eso es la dicha. Y es lo que la mayoría de gente no sabe, porque la gente no usa la energía. Cuando está haciendo, por eso los ejercicios de meditación producen dicha, no solo producen felicidad en la mente o paz, no solo producen amor y compasión, no solo producen placer y vitalidad, sino producen dicha. Y si eso perdura y se es consciente y se une uno con toda la conciencia, produce algo que se llama éxtasis. Un éxtasis de expansión, una iluminación, bueno, todos esos son niveles, todo eso es bienestar. Pero el ser humano confundió todo eso con la búsqueda de la comodidad.
Y la búsqueda de la comodidad, en lugar de llevarla a tener bienestar, la llevó por el otro lado completamente diferente, que es el lado de tener supervivencia. Y como está en supervivencia, utiliza el miedo desde el punto de vista psicológico cuando no lo necesita. Decíamos que el miedo psicológico no es sincrónico con lo que ocurre. El miedo psicológico siempre es de un pasado, me ocurrió, es la memoria del dolor, o de un futuro, es la anticipación de algún tipo de amenaza. Me voy a enfermar, se va a morir mi hermano, se va a morir mi papá, me voy a quebrar, me van a echar, pero no está ocurriendo. No está ocurriendo. ¿Y qué es lo que yo estoy defendiendo? La comodidad. Estoy defendiendo la comodidad. Estoy defendiendo la comodidad de un sistema, la comodidad de un cuerpo, la comodidad de no tener dolor. Me van a poner una inyección de una vacuna, ¡ay, me va a doler! ¿Qué estoy defendiendo? La comodidad. O sea, me van a poner una vacuna que me puede dar bienestar, pero tengo miedo que me chusen porque voy a perder la comodidad de no tener dolor. Voy a pasar por tal cosa, ¡ay, sí, pero me da miedo! Me da miedo que me hagan un examen en lugar de tener el bienestar de la salud. Me da miedo que me eche la novia en lugar de tener el bienestar de no estar en una mala relación. Siempre que nosotros caigamos en esa comodidad de estar controlando, dominando, teniendo ese lugar que es realmente supervivencia, nos perdemos. Les voy a hablar, como yo cada año hablo de iguales temas, jamás les voy a echar el cuento desde el mismo lugar, porque es una jartera uno repetirse. Si no, estaría yo en el miedo del pasado, estamos en el miedo del presente. Por eso lo estamos evocando desde otro lugar. Ahora pasemos a la mente. Porque la creadora del miedo psicológico es nuestra mente. Y nuestra mente tiene, recuerden, si la mente está en bienestar, tiene paz. Cuando tengo paz, y cuando tengo paz que perdura, voy a sentir una sensación muy clara que se llama felicidad. Y para el cerebro, que es uno de los órganos que lleva la mente no solo se expresa en el cerebro. Todas las células tienen mente, no tienen mente cerebral, por supuesto, ni proceso, no tienen intelecto, eso sí, pero tienen mente. La mente también se expresa a través del sistema endocrino, por eso existe la ciencia de la psiconeuroinmunoendocrinología. Eso quiere decir que mis pensamientos y todo lo que yo produzco, sentimientos, va a actuar sobre mis hormonas y por eso puedo tener inmunosupresión o estímulo inmunológico también, porque actúa también sobre el sistema inmune. También puedo cambiar el ciclo menstrual, puedo cambiar y producir adrenalina, hacer taquicardia, bueno, todo lo que ustedes saben que producen las hormonas, cortisol. Realmente nosotros siempre nos sentimos de acuerdo a cómo están nuestras hormonas. Y esto es muy importante entenderlo, porque el que produce las hormonas soy yo, el que produce el miedo soy yo. El miedo no me lo produce algo de afuera. Si estuviera muerto no reaccionaría. Y si estuviera dormido no me enteraría. Luego es un estado que yo asocio para generar una respuesta psicológica de miedo que actúa en mi cuerpo y le hace pensar, sentir y actuar como si estuviera en una amenaza que no existe, porque no está existiendo. Cuando exista la amenaza, mi miedo va a venir. Cuando no exista la amenaza, el miedo no va a venir. Vayamos a las condiciones de la mente. La mente tiene tres grandes ejes de su vida. Un eje está sobre la memoria, otro eje está sobre la imaginación y otro eje está sobre algo que es muy simple, que se llama la atención. Una de las cosas más interesantes es que el miedo en la mente siempre oscila cuando estamos en la imaginación o en la memoria. Cuando estamos en la atención, no hay miedo psicológico. Puede aparecer el miedo biológico y en ese momento la atención es plena. Nos movemos, saltamos, quitamos de una manera impresionante. Uy, ¿yo cómo hice eso? Ni me di cuenta. Porque es la atención plena del cuerpo. En cambio, cuando estamos en el miedo psicológico, estamos en la memoria o estamos en la imaginación. La memoria de lo que me ocurrió. Qué desgracia, cómo me pasa esto a mí, ya me pasó, me va a volver a pasar, a mí ya me echaron, ya me voy a echar, yo estuve el otro día allí, entonces me voy a contaminar, bueno, lo que sea. Y lo que me va a ocurrir, pero entonces ahora me va a pasar esto, ahora me van a hacer, ahora me va a tocar. Ese es un diálogo mental porque no estamos atendiendo la vida. Y, aunque a ustedes les suene raro, la búsqueda de la comodidad es uno de los grandes factores de este modo moderno. Estamos hablando de la pandemia, pero podríamos ponerlo en cualquier otra amenaza social. Amenaza
La búsqueda de mantener una comodidad. Y ustedes dirán, entonces, ¿la idea es buscar una incomodidad? No, no es ni buscar la comodidad ni la incomodidad, porque eso sería exactamente lo mismo que creer o no creer. Yo cuando no creo, creo que no creo. Y cuando creo, creo que lo que creo es lo que yo creo que los demás no creen. Es el mismo juego. En la mente, cuando yo quiero tener comodidad o no quiero tener comodidad, es lo mismo. Cuando yo quiero no sentirme culpable, voy a buscar un culpable y al final voy a terminar siendo sentirme culpable. Así no funciona. Precisamente ahí es donde caemos en un juego interminable y lo perdemos. Entonces, la idea no es buscar comodidad ni no buscar comodidad. La idea es desarrollar los dones del bienestar. Desarrollar los dones del bienestar no nos ocupa de la búsqueda de la comodidad. Piensen un segundo sus miedos más fáciles de experimentar en este momento y miren qué está amenazando de su comodidad ese miedo. Pueden tomarse un momento y escribir qué de lo que yo tengo de miedo amenaza mi comodidad. Por ejemplo, que se caiga otra vez el internet, entonces amenaza mi comodidad de la charla. Que me echen del puesto, amenaza mi comodidad económica. Todo lo que yo considero que es bienestar, que no es bienestar. Porque aquí le quiero decir, ese bienestar es totalmente interno. Esa comodidad es algo que le hemos dado afuera para que nos produzca ese hipotético bienestar adentro. Ahí es donde quiero llegar y vamos a empezar a descubrirlo. De pronto en grupo lo hacemos más fácil. Si yo quiero tener bienestar, generalmente lo que voy es a buscar tener comodidad. Entonces yo voy a ver este man que nos está diciendo, nos va a enredar la pelota. No. Es que yo puedo experimentar bienestar, pero si yo quiero tener bienestar, lo que voy a tener es la búsqueda de la comodidad y voy a entrar en modo supervivencia y voy a estar limitado por el temor a perder. Krishnamurti hace varios años, antes de que muriera, él hablaba de muchas cosas del temor y hablaba una cosa del temor y decía, el hombre, el ser humano, pues, en la medida que busca algo y quiere que eso se dé, va a aparecer el temor. Porque, por ejemplo, yo quiero que ustedes me entiendan en esta charla, pero ¿y qué tal que no me entiendan? Entonces me da miedo que no me entiendan, entonces yo quiero que me entiendan. Entonces, como quiero que me entiendan, voy a intentar. Y aquí empezamos a meternos en el lugar donde siempre caemos, que es esa búsqueda de estar bien, pero que al buscar estar bien estoy metido en el capítulo comodidad y supervivencia. Vamos a hacer algo para poderlo entender. Una lista de lo que a nosotros nos da en este momento miedo y al frente, ¿cuál es la comodidad que estoy perdiendo? Si quieren hacerlo en este momento, lo pueden hacer en otro momento. La comodidad de perder lo que sea. Porque ese miedo siempre es una memoria del dolor y se asocia a una posibilidad de pérdida de bienestar, en teoría, de estatus. Recordemos que el bienestar, y aquí lo voy a volver a decir, es absolutamente innato. Solo hay que serlo la naturaleza de tu mente es serenidad, es un lago tranquilo. La naturaleza de tu mente experimentando la vida, de tu ser interior, es absolutamente felicidad. Esa es la naturaleza. Y si no, mira un niño. Un niño es feliz por el hecho de existir. Cuando tiene incomodidades, busca solucionarlas. Está lleno de popó, hace popó, llora para que la mamá le cambie el pañal. Tiene hambre, es una pequeña incomodidad y pide comida y come. Pero él experimenta la felicidad de una manera absolutamente natural. Mantiene un estado de paz y de regocijo. Uno se duerme como un bebé, en paz, sin inquietud. Experimenta la vida con felicidad por solo hecho de la existencia. Es una fuente infinita de amor y de ternura y experimenta eso y es tan fuente que cuando uno lo ve, uno lo vive. Cuando uno ve a una modelo en bikini o en tanga, no la experimenta ternura, la experimenta pasión y deseo. Cuando ustedes ven ahí a un George Clooney, también les experimenta lo mismo, no les va a dar, ay, qué tan tierno George Clooney, no. Entonces, pero ustedes ven un bebé, así sea George Clooney, y les da ternura, les genera amor, una belleza de amor, no les genera pasión y deseo. O sea, es tan fuente de amor que lo vive de manera absolutamente natural.
Y un bebé está radiante de placer. Él simplemente mete su dedo en la pata, en la boca y experimenta placer. Y es placentero de todo y es lleno de vitalidad y energía. Y cuando se le acaba, duerme para recuperarse. Ya está. No hace nada extraño. Y tiene grandes momentos de dicha y de éxtasis. Pero perdemos todo eso. Luego el bienestar no hay que hacer nada, hay que ser. No hay que hacer una práctica, sino hay que permitir. Para eso no hay que buscarlo, porque ese es el error fundamental. La búsqueda del bienestar humano, la búsqueda de la felicidad nos hace vulnerables. Si ustedes quieren buscar la felicidad, lo único que van a hacer es ser vulnerables a que se las vendan, comprando el último iPhone. ¿Ya compraron el iPhone 12? Si no lo han comprado, no son felices. Comprando el último televisor de 60 pulgadas, cambiando lo que sea, consiguiéndose a la mujer más bonita, al hombre más bonito, la mayor plata, el mejor puesto, el mejor trabajo. Eso siempre me va a dar felicidad. Nunca nos da felicidad. O sea que el camino, no sé si me haga entender, no me va a dar miedo, pero yo se los voy contando. Si nosotros buscamos el bienestar, vamos a irnos al camino de no perder la comodidad y nos vamos a meter en el camino de la supervivencia. Luego siempre estaremos en la dualidad y siempre estaremos en temor. Y por eso vivimos en miedo. ¿O alguien no tiene miedo? Miedo psicológico, miedo biológico no me importa. ¿Será que es posible hacer algo? ¿Será que es posible que nosotros experimentemos la vida sin necesidad de buscar comodidad, aunque lo llamemos bienestar, y poder experimentar felicidad por el solo hecho de la existencia, paz interior? Podemos experimentar amor, podemos experimentar. Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, esto es bien natural, que deben haber leído el libro. A mí me gusta un libro muy bonito, seguramente algunos ya lo conocen, aquí en este grupo es muy probable, que es el libro de milagros, un curso de milagros. Y el curso de milagros nos habla del amor y del miedo. Nos dice: el amor desplaza el miedo desplaza el amor. Entonces, si yo tengo amor, ya no tengo miedo. Si yo tengo paz con confianza, ya no tengo miedo. El cerebro no va a producir miedo. Si yo tengo placer y me centro en sentirlo, miren lo bonito, vamos a hablar de esas 3 condiciones, esas 4 condiciones, y veamos cuándo nos da miedo. Tengo paz, pero de esto no dan tanto. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Miedo a perderlo. Tengo una felicidad, uy, sí, pero metimos gol, pero ¿y qué tal que ahorita meta gol el otro equipo? Entonces, ¿qué pasa? Me da miedo. El temor a salirme de ese estado me impide disfrutar el estado y me lleva inmediatamente al miedo. Vamos a la emoción. Estoy con la mujer más bella del mundo. Es la mujer perfecta. Mejor dicho. Pero es tan bonita que me da miedo que se la lleve otro. Estoy feliz porque nació mi hijo. Ay, pero ahora ¿qué va a pasar con él? ¿Quién sabe? Seguro. Esa es la historia de nuestra vida. Sí, es la historia de cualquier ser humano. Pasemos al placer. Estoy metido en una tina. Ay, qué delicia, qué placer. Ay, sí, pero ahorita se va a enfriar. Me da miedo. Ay, me toca hacer. Exactamente lo mismo. El ser humano, cuando no experimenta plenamente lo que está experimentando y cuando no se sale de lo que está experimentando, placer, dicha, hasta el mismo dolor, no entra en miedo, porque el miedo biológico entra cuando lo necesitamos. Si en ese momento la persona está quedándose ahí en la tina deliciosa, sintiendo el placer, y de pronto, ¡pum!, pasa algo terrible, el miedo lo va a sacar de ahí, lo va a mover todo, le va a buscar todas las formas de sobrevivir. En cambio, si él empieza, esto se va a enfriar, me toca salirme en media hora, qué cosa. Bueno, inmediatamente nosotros nos salimos de lo que estamos experimentando y no usamos la imaginación, sino que la imaginación nos usa. Y no usamos la memoria, sino que la memoria nos usa, entramos en esa dualidad que nos va a llevar inexorablemente al miedo. Y la causa de la gran mayoría de los miedos de ahorita es en aras de ese posible bienestar, que en realidad es simplemente la búsqueda de una comodidad mundana obtenida y esto es lo más importante de todo, si ya se durmieron, pongan atención a este pedacito,
Lo más importante es que hemos dedicado a pensar que nuestro bienestar, que no es bienestar, nuestra comodidad, viene de actos o de hechos o de personas o de proyectos o de condiciones externas. Y ese es el error. Nosotros producimos la felicidad, nosotros producimos la alegría. Por eso, lo que no tiene sentido es que yo produzca miedo cuando no está ocurriendo la cosa, o yo produzca infelicidad, o yo produzca tristeza, todo lo que sea, cuando yo soy el generador de todo eso. Yo genero la dicha, yo genero la paz, yo genero la felicidad, yo y cualquiera de nosotros, o sea, este yo, léanse yo cualquiera. No nadie de afuera. Nada de afuera nos genera, no, usted está equivocado, mi esposa me la tiene jodida, a mí sí me la monta. Ese no es su caso, pero a mí seguro. Bien, yo le he dado a mi esposa las llaves para que me haga feliz y entonces le doy las llaves para que me haga infeliz. Cuando le doy las llaves a alguien de que me haga feliz, le doy las llaves para que me haga infeliz. Cuando a mi trabajo le doy que es la fuente de mi felicidad, le doy la fuente de mi felicidad. Como le doy las llaves de que sea la fuente de felicidad, cuando me acerco a cualquier posibilidad que sea amenazante a perder esa comodidad que he logrado a través de la fuente, todo que venga de afuera es comodidad, todo que venga de adentro es bienestar. Ese es el resumen de la conferencia. Podríamos acabar aquí, tenemos todos un buen bienestar y nos vamos felices y se nos olvida la pendejada de crear la idea de tener bienestar, porque es que el bienestar se da cuando somos lo que somos. Yo sé que esto suena... Ustedes quieren una técnica de sufrimiento para dejar de sufrir. Eso funciona también. Así funcionamos los seres humanos. Pero cuando uno dice que es mucho más simple y lo encuentra y lo disfruta, la gente dice, no, eso no puede ser. Tiene que ser un poco más complicado. No puede ser. El ser humano se lo va a inventar. Vemos, por ejemplo, la ivermectina. Es un remedio que vale $2, $5 y tiene una prevención muy buena para el coronavirus. Eso ustedes ven en la India y ven África, que tienen muchísimos más habitantes que Estados Unidos y que otros países y tienen una prevalencia de la enfermedad, Bolivia, mucho más baja y una mortalidad cercana a cero en la proporción contra otros países, que usan fármacos súper complicados, complejísimos, altísimos y bueno, no puede ser tan fácil, no puede ser tan fácil manejar esto, tiene que ser más complicado. Así funciona la mente humana, tenemos que complejizar algo, tenemos que buscar una solución súper compleja. Y resulta que el problema es que queremos estar siempre cómodos y no perder ese estatus de comodidad. Y no somos capaces de desarrollar lo que ya somos. Somos seres sintientes que podemos sentir, no lo que queremos sentir, sino lo que somos. Cuando queremos sentir, es algo ajeno a nosotros. O sea, ahí viene la diferencia entre el deseo y la voluntad. Si yo le dijera a alguien, desee ponerse de pies, desee. Póngase de pies. Una es una acción, es una voluntad y actúa. La otra es simplemente un deseo. Yo deseo la comodidad y entonces cada vez que deseo siempre estoy en la dualidad. Deseo que esta conferencia me quite el miedo, pero me da un miedo que no me lo quite. Entonces, pero siempre voy a estar ahí y es simple y llanamente porque deseo un bienestar que, les insisto, no es bienestar, es comodidad. ¿Cómo hago para experimentar entonces? Bueno, les decía que la mente tiene 3 grandes pilares donde está experimentando su realidad. Una que es atendiendo la vida y otra que es atendiendo sus recuerdos o su memoria, pero de procesos muy diferentes a lo que está ocurriendo. ¿Qué es la memoria? ¿Y qué es el pensamiento? El pensamiento es el movimiento de la memoria. ¿Y qué es la memoria? La memoria es todo lo que yo he atesorado en mi vida como experiencias pasadas, pero que no están ocurriendo en el presente, pero que me pueden hacer creer que es lo que está ocurriendo en el presente. Vamos a ir a un ejemplo sencillo. Mi computador, este computador, está lleno de todo lo que yo le he escrito. Si no está conectado a Internet, ahora que se desconectó por alguna razón, si este computador yo lo mirara, yo solamente puedo encontrar en ese computador todo lo que he puesto yo. Todo lo que le he escrito, las gráficas, los dibujos, las fotos, no importa, miles y miles de cosas. Ahí están. Ahí están. No están las cosas que están ocurriendo en este momento. Están solo las que yo ya puse de un pasado. Esa es la memoria. La memoria es mi pasado
Y el pensamiento, o sea que todo pensamiento que es el generador de todo temor, por estar en un aparente bienestar, por no perder eso que tiene, o sea, por alcanzar un bienestar o no perder el que tiene, pero no lo va a producir, siempre va a generar temor. Siempre que yo quiera alcanzar algo, voy a tener el temor de no lograrlo. Y siempre que yo no quiera perder algo, pues tengo el temor de perderlo. Así funciona la mente. Verlo no es tan difícil, es súper sencillo. El tema fundamental es que nosotros queremos controlarlo y no hay que controlarlo, solo hay que observarlo y descubrir esa naturaleza de la mente y dejar de identificarse con ella. Ver esa naturaleza de la mente que siempre va a estar queriendo tener más, queriendo conseguir más. Es que tengo esto pero quiero más, me gusta esto pero quiero más. Y siempre es la naturaleza de la mente en una hipotética búsqueda de bienestar que lo único que está haciendo es llenándose de una sensación de comodidad que no quiere perder o que quiere aumentar y se llena de miedo para no perder, porque yo quiero tener más vida, porque esta vida no es suficiente. Yo he vivido tantos años, pero quiero tener más. Tiene 85, pero es que ha sido muy poquito. Tiene 18, quiero 200, lo que sea. Siempre es el mismo principio. Si fuéramos capaces de ver eso con absoluta simpleza y honestidad, cambiaríamos completamente la relación con el temor y estaríamos totalmente seguros que el temor va a experimentarse de una manera totalmente natural cuando sea necesario. Y mientras tanto, lo único que yo tengo que hacer es atender todo lo que está ocurriendo en la vida. Cuando estoy durmiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dormir. Eso es lo que tengo que hacer. Cuando estoy hablando aquí, estoy atendiendo lo que está ocurriendo, la charla. Y estoy aquí. No estoy ni siquiera pensando qué voy a decir en los siguientes 4 o 5 segundos, porque puedo decir qué voy a decir, pero no lo digo y me asusto que voy a decirlo. Solamente al estar atendiendo, mi sistema se optimiza. No estoy yendo a una... Puedo ir a la memoria, claro, conscientemente. Puedo ir a la imaginación, conscientemente, pero no viene a la memoria a mí. O sea, no me viene una imagen de la memoria o me viene una imagen de la imaginación, sino solamente ocurre cuando estoy atendiendo. O sea, hagan de cuenta que ustedes tienen un carro. Un carro que ustedes cuando frenan, él frena. Cuando ustedes aceleran, él acelera. Cuando ustedes van para la izquierda, él va para la izquierda. Van para la derecha, él va para la derecha. Bien, eso es lo natural de un carro. Pero así no funciona la mente de nadie. Ni así funciona porque ustedes lo quieren controlar con el deseo, porque quieren estar siempre bien. Y en lugar, los orientales dicen, hay que aprender a estar cómodo, aún estando incómodo. Entonces sería una forma de decirlo, es que ¿quién decide estar bien? Cuando uno decide estar bien, simplemente está bien. ¿Por qué? Porque decidió estar bien. Decidió estar feliz. No, yo no puedo ser feliz porque siempre quede una opción que venga de afuera. Voy a resumir y voy a pasar a que preguntemos y hagamos esto un diálogo más confuso de lo que ya puede ser para algunos o algunas, porque romper paradigmas genera más confusión, pero tal vez es el camino de dejar de estar aferrados a unas creencias limitantes que nos obligan a estar siempre manejados por un miedo, siempre manejados por el que dirán, porque no debería ser así, debe ser diferente. Vayamos a lo puntual. Hay un miedo que es biológico, que actúa en consecuencia para otorgarme todas las capacidades biológicas que yo necesito para sobrevivir. Y actúa en el mismo instante de tiempo que yo lo necesito. ¿Ya está? ¿Eso qué significa? Que cuando yo utilizo ese miedo, porque ese miedo ocurre, bienvenido sea. Existe otro miedo que es psicológico, que no es sincrónico, no está ocurriendo lo que necesito usar de mi vida para sobrevivir y cuidarme. Y ese miedo me habla de una memoria del dolor o de una hipótesis de futuro. ¿Por qué tenemos tanto miedo en esta época? Porque queremos mantener lo que tenemos conocido. Nosotros nunca le tememos, para que lo tengan claro, no tememos temor a perder nunca tenemos temor a lo desconocido, tenemos temor a perder lo conocido. Y eso conocido es lo que nos da comodidad. Así nos parezca terrible, pero ya estamos por eso la gente no se separa aunque tenga un matrimonio caótico, porque tengo miedo. Siempre es miedo. El miedo es el gran generador de... La primera pregunta que les dije es, precisamente dentro de este ejercicio, es
Miren todos los miedos y hagan lista durante varios días de qué comodidad. ¿Qué comodidad? Segundo ejercicio que Krishnamurti proponía es, ¿qué haría yo si no tuviera miedo? Esa es otra pregunta que es muy buena contestársela. Fíjese que ninguna de las dos cosas está diciendo cómo hago para controlar el miedo. No existe una forma para controlar el miedo, pero sí existe una realidad de no tener miedo. Es mucho mejor eso, ¿eh? Pero nosotros queremos es controlarlo. Queremos controlarlo. Nosotros queremos no estar feliz con la esposa, sino controlarla, que ella haga lo que yo quiero, porque eso es lo que a mí me da comodidad. En cambio, que estemos felices, no, está muy callada, algo raro está pasando, está muy hablador, eso está muy raro. Está lloviendo, uy, pero va a salir el sol, está saliendo el sol, uy, pero me va a quemar, está lo que sea. Esa es la mente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Pelear contra la mente, tratar de controlarla? No, no funciona. Tratar de controlar la mente es lo que intentamos hacer de todas las técnicas. Y lo que hace uno cuando intenta controlar la mente, ¿saben qué es? Descontrolarse. Porque la mente no se puede controlar. La mente está hecha para pensar, como el corazón está hecho para bombear sangre y el sistema urinario para filtrar la sangre y producir orina, y el sistema digestivo para asimilar alimentos y luego eliminar los residuos, en fin. Ellos están hechos para eso. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a la mente que no piense? Si yo puedo hacer algo, es experimentar todos esos estados naturales que están en cada uno de nosotros. ¿Es fácil? Sí. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque queremos tenerlos. Esto suena muy raro. ¿Cómo así? Que yo puedo tener algo que quiero, pero si quiero no lo puedo tener. Entonces, ¿cómo hago para tener lo que quiero? Si no lo quiero, entonces no lo voy a tener. Ahí ese es el juego de la mente. Ese es el juego donde nos metemos siempre, hasta que uno se observa. ¿Cómo lo hace? Hacemos un ejercicio. Nos damos cuenta, en este escrito, todos nuestros miedos y descubrimos esa comodidad tácita que estamos temiendo conocer o perder, o descubrir lo que quieran. Hacemos un ejercicio. En ese momento empezamos a ver todos los vericuetos de la mente y empezamos a conocerla y a no prestarle atención, no a controlarla, simplemente a no prestarle atención. Aquí donde estoy en este momento, hay un ruido aquí al fondo, hay unas personas hablando. Ustedes no las deben escuchar, no sé si el micrófono las lleve. Pero yo estoy atendiendo aquí. No estoy tratando de no atenderlos a ellos, porque si trato de no atenderlos a ellos, estoy en una lucha en mi mente tratando de no pensar que ellos están hablando allá y yo me voy a quedar aquí, entonces no voy a entender porque quiero atender aquí. Yo quiero atender aquí, no quiero atender allá por querer atender aquí. Ese es el juego permanente. Yo solo que tengo que hacer, atender aquí. Hacer lo que estoy haciendo. Experimentar los dones. Es muy cotidiano que cuando uno pueda explicar este tipo de cosas, la gente diga, no, eso no va a funcionar para nada. Claro, ese es el juego de la mente. La mente te va a decir todo lo que tú le has sembrado. Yo nunca lo he logrado, ¿cómo lo voy a lograr así? La mente siempre te va a hablar del pensamiento. El pensamiento siempre te va a hablar de lo que tú le sembraste antes. Y si antes no pudiste, pues te va a decir que es imposible. O te puede decir lo que ya sembraste como imaginación pero vas a sufrir más. Va a ser terrible cualquier cosa que hagas, porque tú eres un perdedor, o porque lo que sea, lo que sea, lo que sea. ¿Y qué tiene uno que hacer? Siguiente. Uno puede observar todos los pensamientos, no identificarse con ellos, no tratar de controlarlos, no tratar de rechazarlos, sino observarlos como quien está haciendo zapping en la televisión. Uno debe aprender a hacer zapping con los pensamientos. Viene el pensamiento, usted es una pelota. No sé qué. A esperar a que pase, un pensamiento se demora 3 segundos en el cerebro, solamente que si yo interactúo con él, se demora todo lo que quiera. Si no interactúo, se acaba. En mi caso es diferente, dirá alguno, no, a mí eso no me pasa. A todos nos pasa, solamente que interactuamos con él, porque lo queremos controlar, porque lo queremos cambiar, porque queremos estar cómodos, porque no queremos perder lo que tenemos, porque no queremos perder la atención a esta conferencia y se me mete ese pensamiento, entonces como no quiero perderlo, entonces tengo que pelear, y ahí vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Es muy simple. Yo sé que parece lo más complicado de la vida. Y es más fácil que yo les enseñe una técnica de despicharse la nariz hasta que sangre para que se acabe el temor. Esa funciona también. Por lo menos se les acaba el temor de venir a esta conferencia. Pero puntualicemos así. Hay un miedo psicológico que me habla de algo que no existe.
que es el pasado o el futuro, porque lo único que tiene existencia es lo que está ocurriendo. Es el único momento en que estoy viviendo en la vida, donde mi corazón late, mi pulmón respira y mi mente produce pensamientos y miles de cosas más que hay en mi cuerpo. Bien. Hay un temor psicológico que me habla de lo que no existe. Cuando me hable todo lo que se le dé la gana. Si yo no le pongo atención, el cerebro se va a mamar de ponerme historia. Si yo interactúo, trato de cambiarlo, él dice, le interesa, vuelvo y le produzco. El cerebro lo único que quiere es presentarme cosas a las que a mí me llamen la atención, me quiere tener atento, pero atento a sus pendejadas, no a la vida. Me quiere sacar desatento de la vida para tenerlo atento a los dramas psicológicos de la vida. Cuando ustedes estén con un miedo muy grande en la existencia de cualquier cosa, vean algo como el cosmos, como la vida, vean algo mucho más grande y sálganse. Hay una frase que a mí me gusta, que utilizaban mucho los antiguos, esto también pasará. Tengo miedo a montarme en un avión, estoy en el avión, está moviendo y se va a caer. Mira, uno está en un avión, el avión está temblando y uno está ahí sentado. Si ustedes se quedan a sentir lo que está ocurriendo, no les da miedo. Si ustedes piensan lo que puede pasar por eso, sí les da miedo. Porque es que esto significa que el avión se va a caer, ahí da miedo. Pero en cambio, esto significa que me estoy moviendo, entonces siento que me estoy moviendo y ya está. Si ustedes dicen, pero se puede caer, ahí va a dar miedo. Me estoy moviendo y me quedo sintiendo que me estoy moviendo. En ese momento no puede haber miedo, porque como no está pasando nada que produzca, mi mente sí me dice, se va a caer el avión. Pero ustedes vean al piloto, y el piloto está ya sentado haciendo lo mismo que uno, porque el avión se está moviendo, pero no tiene miedo, porque él sabe que eso es natural, que está en una carretera despavimentada dentro del aire. Está en una nube y se mueve, ya. Él no tiene miedo que se caiga el avión, pero el pasajero que tiene miedo, sí, este avión se va a caer. Si el pasajero hace lo mismo que el piloto, que es atender lo que está ocurriendo, sin... el que no tiene miedo, pues no le da miedo. El que le da miedo es el que piensa que puede pasar, porque si eso pasa, ocurrirá, y si eso ocurre, me muero. Y si uno está y no puede soportarlo, entonces uno dice, esto también pasará. Se cae el avioncito, también pasará. No se cae el avioncito, también pasará. Cuando a mí me da mucho miedo, por ejemplo, hay ocasiones que me dan miedo, lo siento. Entonces, psicológico, lo que hago es decir, bueno, ¿qué puede ser lo peor que me puede pasar? Que me muera y todo desaparece. Bien, está bien. Se acaba. Cuando uno puede ponerlo cuando un miedo es muy grande, contextualícenlo en largo y le sacan la pendejada de esa importancia desmedida. Esa es una estrategia puntual. Pero en términos generales, la forma de ir al fondo del temor es reconocer que yo soy el generador del temor porque quiero controlar las cosas para mantener ese bienestar falso, que no es bienestar, sino esa comodidad. Y mi temor y mi condición de deseo de mantenerla o deseo de no perderla se llama temor. Y sufro temor. Entonces, si yo puedo hacer una lista, empiezo a ver cómo funciona. Y luego puedo empezar a preguntarme, ¿cómo viviría esta experiencia si no tuviera temor? Y ahí viene la clave. No puedo controlar el temor. Entonces, ¿cómo sería mi vida si no tuviera temor? Entonces, ¿qué he de vivir? Entonces, ya sé, esto me genera temor porque perderé esta comodidad. Pero empiezo a decir, ¿cómo sería mi vida si no tuviera temor? ¿Qué haría? Entonces empiezo a actuar en consecuencia, a generar la acción totalmente distinta a la que yo estoy temiendo que pase. O sea, estoy actuando en conciencia. Vamos a volverlo a decir. ¿Cuáles son mis temores de ahora? Que se muera mi hermano, que se pase esto, que le ande, que me quiebre. ¿Cuál comodidad voy a perder? Después, ¿qué haría yo si no tuviera este temor? Entonces lo empiezo a hacer. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera ese temor? ¿Qué haría? Pues hágalo. Así como cuando un paciente dice, cuando yo me mejore me voy a portar bien, pórtese bien para mejorarse. Cuando yo me mejore voy a hacer ejercicio, haga ejercicio para mejorarse. Cuando no sé qué, es exactamente al contrario. En la Universidad de la Vida funciona así. Lo que yo quiero obtener y es más simple decirlo de esta manera. Julia debe conocer de esto mucho, pero cuando uno quiere sembrar una planta, debe usar una semilla de esa planta, ¿cierto? Si no, no sería lógico. Si yo quiero sembrar una planta de aguacate, siembro semillas de amapola o de trigo o de achicoria, no, siembro semillas de aguacate, ¿cierto? Si yo quiero tener felicidad, ¿qué tengo que ponerle a lo que haga? Felicidad, para que esa semilla se convierta en un árbol de felicidad y sea un bosque de felicidad. Si yo quiero tener paz, no puedo hacer nada para obtener paz. Tengo que
hacerlo en paz para que se produzca más paz. No tengo que no querer tener temor. No, es que no necesito. Solamente poder usar lo que yo puedo usar, que es la felicidad, la alegría y gozármelo. ¿Quién depende de eso? De mí. Si yo le doy el poder a otra persona que me haga feliz, le di el poder que me hiciera infeliz. Si le doy el poder a alguien que me haga muy bueno, le doy el mismo nivel de poder en que me haga muy malo. Entonces, ¿a quién le voy a dar el poder? Solo a uno, a este. Este es el que va a decidir estar feliz y va a saber que si yo tengo un temor, ese temor por perder ese statu quo de comodidad, lo descubro, qué es lo que estoy perdiendo, y me doy cuenta que ¿qué haría si no tuviera ese temor? Pues hago eso. Entonces entreno el lado de ser cuando lo hago. ¿Qué significa ser? Es hacer lo suficiente para permitir que se haga solo. Voy a volver al ejemplo de la semilla, por lo que tengo aquí a Julia, la tengo presente. Entonces uno coge una semilla. Ustedes, a ver, podrán ser muy berracos como agricultores, pero ustedes hacen que crezca una planta. No. A Rafael, que le encanta la naturaleza también. Uno lo que hace es simplemente colocar esa semilla que estaba aquí encima de un vidrio y no crecía, la coloco dentro de la tierra. ¿Y lo demás qué es? Permitir. Así se funcionan las cualidades del alma. Se hace muy poquito y se permite demasiado. Se hace exponerse en la condición para permitir que suceda. No es hacer demasiado, porque si yo hago demasiado es como si estoy haciendo una torta y le echo la masa, le echo todas las cosas y hago la torta, la meto en el horno y abro el horno todo el tiempo para seguirla haciendo. No sé, nunca se hace. Lo que tengo que hacer es hacer lo que tengo que hacer y luego soltar y permitir que se dé. Así es la forma. Entonces el juego, el ejercicio, y les permito, si quieren, digo les permito yo no, sino yo, pues, que hablen porque John los tiene callados a todos. Entonces, no, pero quien quiera que levante la manito o ponga el mensaje en el chat, y ya sea que le demos la palabra o que transmitimos o lo que haya preguntado en el chat. Bueno, bienvenido cualquiera de esas opciones, pero en el contexto de este ejercicio que es muy sencillo, ojalá lo hagan, es súper sencillo. ¿Cuáles son mis temores de hoy? Busquen qué es el bienestar, ustedes llamarán bienestar, pero que es comodidad que estoy perdiendo con esto. ¿Qué es lo que temo perder de todo esto? Esta comodidad. Pero muy honesto, ¿eh? Esto no es para mostrárselo, por favor, no lo saquen en Instagram, en Twitter, en Facebook, no echen carreta, no, háganlo para ustedes en su casita, juiciositos, juiciositos. Luego ponen al frente, ¿qué haría si no tuviera este miedo? Y lo hago. Y ya desarrollo el don. Hago un poquito y ya al permitirme se genera eso. Y les recuerdo, nosotros producimos bienestar a través de producir paz y felicidad. La paz no es un lugar de llegada, es un lugar de partida. ¿Por qué? Porque yo para comer tengo que estar en paz, para dormir tengo que estar en paz. Si no estoy en paz, no duermo o no puedo comer. Entonces, yo de estar en ese estado para permitir poder comer. Ese estado, vuelvo al ejemplo de la semilla. Si yo quiero obtener felicidad de un cultivo, debo sembrar semillas de felicidad. Yo no puedo obtener felicidad si no siembro felicidad. Entonces yo tengo simplemente que hacer muy poquito, que es poner un poquito de felicidad en esto que estoy haciendo, para que eso se vuelva, permitiéndolo, más felicidad. En cambio, cuando yo no pongo felicidad para obtener felicidad, jamás la obtengo. Entonces yo digo, a mí me da felicidad mi esposa y cuesta, pero cómo me explotan estos miserables. Esto me da dar felicidad porque parto de la infelicidad. Parto de la infelicidad para aparentemente obtener felicidad, pero no puedo obtener nunca felicidad desde la infelicidad. No puedo obtener paz desde no sentirla. O sea, el ejercicio es como lo hacen los niños. Los niños experimentan siendo. Hacen muy poco y lo demás lo permiten. Le permiten ser. Y ese es el juego. ¿Cómo lo descubrimos? Hagan este ejercicio. Vean lo que están dispuestos a perder. En la medida que estén más dispuestos a perder, van a estar mejor. Los orientales lo dicen. Nadie debe tener lo que no esté dispuesto a perder. Cuando estén dispuestos a perderlo, todo funciona. Un paciente terminal, el hecho de comer un día es lo máximo, cuando está ya para morirse, porque está dispuesto a perderlo todo. Cuando estamos en esa actitud, podemos disfrutar cualquier cosa y no nos aferramos al miedo, porque el miedo es supervivencia y cuando no estamos en búsqueda de supervivencia, estamos en bienestar.
Pero cuando estamos buscando comodidad, siempre estamos en supervivencia. Termino ahí, no sé si algo quede, pero si alguien quiere preguntar y complicar esta película, la volvemos de alguna manera. Tenemos una observación en el chat de Julia Miranda, donde dice que tomar las acciones necesarias para prevenir contagiarse de COVID debe generar la tranquilidad y no sentir el miedo. Y bien, ese es el mismo ejercicio. Vamos a ver. Tengo miedo al COVID. ¿Qué es lo que pueda perder? Mi comodidad, mi enfermedad. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Entonces, y hago las acciones. Me bañaría las manos, haría esto. Entonces, actúo. Si actúo, no estoy aquí. ¿En qué pasaría si no es que estoy haciendo? Es que estoy saliendo vuelvo a lo mismo. Si estoy en presente, atendiendo y haciendo, no estoy en la hipótesis de lo que me debería ocurrir. Un jugador, mira, esto es muy interesante. Esto es una investigación de un jugador que patea penaltis. El jugador que piensa que no puede fallar es el que más falla. El jugador que sabe que puede fallar, entonces actúa de la mejor manera para no hacerlo. Es totalmente diferente. O sea, tengo miedo de fallar, no puedo fallar, voy a fallar. ¿Puedo fallar? ¿Qué puedo perder? Todo. Voy a actuar de la mejor manera para no fallar. Es la diferencia. El que piensa que no puede equivocarse es el que más se equivoca. El que sabe que se puede equivocar utiliza todas las características para hacerlo de una manera diferente. Es el ejercicio que les acabo de plantear. Creo que no me debo entender, pero bueno, esa era la idea. Sandra Suárez nos dice, y es chévere porque es una situación muy general a todos con el tema del trabajo, y ella dice, me parece complicado pensar qué haría si no tuviera el miedo. Ejemplo, tengo miedo a perder mi trabajo porque gracias a eso tengo comodidades a diario. Si no tengo miedo, sino que confío en que no lo voy a perder o que siempre tendré ingresos, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Disfrutarlo. Bien, de todas maneras, esa confianza está basada en tratar de no tener miedo. Pero si tú eres capaz de ¿qué hace una empresa? Una empresa sabe qué haría si no tuviera esto, entonces tiene plan B, tiene plan C y actúa en consecuencia. La gran mayoría de las personas que son más capaces de manejar el temor hacen eso. O sea, por ejemplo, un guardia de seguridad dentro de un guardaespaldas de un personaje público. ¿Qué pasaría si pasara esto? Hace todos los ejercicios, ¿qué perdería y todo? Y entonces actúa y va quitando los puntos de, no se queda pensando, no, es que lo que quiero decir es, usa el miedo. Yo les dije en la primera parte de la conferencia, la idea es que yo use el miedo, no que me use a mí. ¿Cómo lo uso? Conociéndolo. Cuando lo conozco y lo vuelvo parte de mí, actúo en esa relación. Entonces, si tú dices, me cuesta trabajo pensar qué sería si no tuviera mi trabajo, pues estás con un miedo impresionante a perderlo. En cambio, si yo supiera qué podría perder dejando mi trabajo, estaría mucho más atento a tener muchas más acciones para ser conscientes de todo. Si no tuviera a mi hijo, por ejemplo, cuando una persona se muere, hace 2 horas estaba en un grupo internacional dándole conferencias a madres de hijos que se murieron suicidados o que se murieron por accidentes, una charla de varias madres y padres. Entonces, la gran mayoría de personas no les gusta hablarles a ellos porque sienten que se contamina, me puede pasar, mejor no. Entonces le mandamos mensajes totalmente falsos. Eres fuerte, tienes un angelito, vive la vida, tú tienes otro hijo, ámalo más. Pero lo que tengo es un miedo terrible a eso. Si yo pudiera hacer el ejercicio, ¿cómo sería mi vida si no? No, yo no lo quiero saber, estoy lleno de miedo. En cambio, si puedo hacer el ejercicio, puedo ver qué tendría que hacer. Entonces, amarlos ahora. En lugar de temer a perderlos, los voy a amar porque están ahora. En lugar de temer, cuando tengo temor, solo estoy viviendo de hipótesis para defenderme. Me voy a la comodidad y me quedo en la supervivencia. Cuando estoy en la conciencia, actúo en consecuencia de los hechos. Yo no quiero que mis hijos se mueran, pero no tengo temor de que se mueran. No quiero para nada, pero no tengo temor, es diferente. Yo no quiero que se mueran, eso es obvio. La mayoría de los que estamos aquí pensaríamos igual. No me gusta generalizar que todos pensamos igual. Pero el que yo no quiera que se muera un hijo, no quiere decir que tema que se vaya a morir un hijo. Si temo, estoy sufriendo innecesariamente. Si apareciera el temor sobre eso, haría eso. ¿A qué estoy temiendo perder? La imagen, lo que sea. Entonces, ¿qué haría si no tuviera ese temor? Pues lo hago. Y entonces así funciona. Y no quedándose en la incapacidad de... ¡Qué miedo! Entonces,
tengo miedo que me dé COVID, ¿qué puedo perder? Entonces, ¿qué hacer? Porque yo, por eso puse la siguiente frase. ¿Qué haría si no tuviera ese temor? ¿Haría esto? Pues lo hago. Porque quiere decir que actúo, no me quedo limitado por la idea, pero intenté explicarles cómo funciona la mente. Y la mente es la que nos hace esos juegos no, mejor confiar. No, no. Yo les digo de una cosa, la confianza llega de la claridad. Confianza sin claridad es caótico, se los voy a explicar. Apaguen la luz de una habitación desconocida y confíen que no se van a estrellar y caminen. Se van a estrellar. Prendan la luz, tendrán claridad. Y ya confiarán en sus capacidades para caminar. Así funciona. Es mejor tener claridad. Entonces, tener claridad en mis miedos hace que tenga confianza. Pero tener la confianza de que no me dé miedo, me va a dar miedo, porque es querer tener algo que me va a traer eso. Les traté de explicarles cómo funciona la mente. Es verlo, es vivirlo. Estaba aquí tomando nota de la frase del mío porque está muy buena. Claudia, la frase de claridad de mis miedos me da confianza. Sí, claridad de que yo tengo miedo me da confianza para actuar, porque ya sé lo que tengo y ya sé qué haría si no lo tuviera, entonces hago eso y así no lo tengo. Así funciona. Es diferente a tratar de no tenerlo. Duré 20 minutos tratando, porque no lo logré, de explicar eso. Yo no lo traté, pero no lo logré, no importa. Claudia Chinen pregunta que cómo inculcarlo en los niños, si hay algunos ejercicios que podamos hacer con ellos. Qué bonito, es una buena pregunta y ha sido un trabajo bien interesante. Hay un autor que se llama Daniel Goleman, hay un libro que se llama Emociones Destructivas y él aborda muy bien ese tema, te lo recomiendo pues para que lo puedas documentar de una manera. Lo primero es que el niño tiene que identificar lo que siente sin tener que nombrárselo el adulto. Eso es muy importante, que nosotros muchas veces, y esto es lo más difícil con el lenguaje, es que las palabras no son las cosas, pero es tal el poder que le damos a una palabra que hace el efecto de la cosa. Vamos a poner el ejemplo. Miedo. Ay, ya uno oye la palabra miedo y le da miedo. Esto da miedo y ya me da miedo de escuchar la palabra miedo. Ustedes vieron la película y un libro que era Harry Potter, los de J.K. Rowling, y nadie hablaba de Voldemort. Todos le tenían miedo a Voldemort y ni siquiera lo nombraban. El que no puede ser nombrado. Y el único que lo destruyó, ¿quién fue? Es el que lo nombraba. Se llama Voldemort. Es un hijo de puta, sí, pero es Voldemort. Ya. O sea, le puso claridad. Absolutamente. Entonces, cuando un niño experimente, no decirle, oye, que esta es la gran diferencia. No qué tienes, qué te pasa, sino qué sientes. Esta es la diferencia fundamental. ¿Qué te pasa? Él tiene que traducirlo. ¿Qué tienes? También tiene que hacer un análisis y lo lleva a intelectualizar. ¿Qué siento? Sudor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué sientes? Siéntelo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y vamos a empezar a hacer algo con eso. La gran mayoría de los niños se vuelven muy creativos. ¿Por qué? Porque su condición fundamental, acuérdense de dónde viene, de ser y ser haciendo, porque terminan permitiendo que se den las cosas. Entonces un niño llora y libera el temor. Hace alguna cosa, pero lo importante es que él identifique lo que siente, no lo intelectualice y no lo nombre. A nosotros nos encanta nombrarlo todo, pero cuando nosotros nombramos, fíjense que el amor y el miedo, cuando los tratamos de intelectualizar, nosotros, a ver, el intelecto es una gran, voy a irme un poquito más lejos para poderlo explicar. Nosotros tenemos 16 cualidades de la mente, diferentes a lo que decía como pilares. Una cualidad fundamental de la mente es la identificación. Otra cualidad, que es un pilar también a la vez, es la memoria. Otra cualidad se llama la inteligencia, eso le tienen nombres como por ejemplo manas, le tienen por un lado otro se llama shita, esto es en sánscrito, otros lo llaman hankara, bueno, otros lo llaman buddhi. Ese buddhi es el intelecto. El intelecto está hecho para cortar. Si tú quieres intelectualizar algo, entonces si uno ama a alguien y lo quiere intelectualizar, el intelecto lo único que sabe hacer es cortarlo. Tú amas a tu hijo desde el intelecto, lo vas a cortar en pedacitos y lo vas a... Porque el intelecto solo analiza.
es una cualidad de la mente muy importante, porque está hecha para cortar, separar, escindir y ver en sus partes. Pero en sus partes jamás veo a mi hijo o a mi pareja. Lo único que veo son las partes. Eso es el intelecto. Si yo al niño lo llevo a intelectualizar las emociones, jamás las va a poder transformar ni experimentar plenamente porque los separé de ellas al analizarlas. No la analices, siéntela. Cuando la sientes se dará cuenta que es natural y la vivirá natural y la dejará natural. Si un niño naciera en la selva, viviría con el miedo como lo viven los animales, lo experimentan y lo sueltan. Cuando se documenta lo que es el miedo y el riesgo del miedo y que le puede pasar con el miedo, él lo intelectualiza, lo separa y lo escinde de la capacidad de hacer algo con él y trata de rechazarlo porque lo separó de él. Y ahí viene todo esto que acabamos de hablar. Entonces, la mejor estrategia es que lo viva y que lo puedas sentir que sientes. Siéntelo. ¿Y qué puedes hacer con esto para sentirte mejor? Entonces, él puede actuar porque lo está sintiendo. Lo que quiero decir es, yo no puedo ejercer acción sobre algo que no experimento. Solamente puedo modular, modificar, atenuar, transformar de lo que experimento. Yo siempre les he hablado aquí, cuando hablo del duelo, de algo que es muy simple, el duelo de la deuda. El duelo de la deuda es que yo me siento mal por lo que yo produzco. Eso, y dejo la deuda de cobrar al otro que yo me siento mal porque él se fue, o porque él se murió, o porque ella me abandonó. Cuando yo me siento mal porque ella me abandonó, yo le di el poder a ella y se me llevó toda mi felicidad. Cuando yo me siento mal porque yo me siento mal y lo siento, yo puedo hacer algo, puedo cambiarlo, llorarlo, patalearlo, pero lo puedo hacer. Mientras ella sea la causante, siempre buscaré ese culpable y estaré sufriente y agresivo contra esa persona y estaré toda la vida sufriéndolo hasta que no reconozca que yo soy el que lo siento, que ella lo hizo en su momento, lo que fuera, pero lo que yo siento, lo siento yo. Desde esa acción de ella, todo lo demás lo sentí yo. Si eso lo puedo hacer, y eso se aprende viviéndolo de niño, que lo que siento es lo que siento. ¿Por qué? Porque lo siento. Así. No lo intelectualizo, solo lo siento. Bueno, hay dos preguntas que están relacionadas. Una es de Olga Muñoz y la otra es de Miriam Rojas. Ambas están preguntando que cómo manejar el miedo y las reacciones y tanta polémica que hay alrededor de las vacunas contra el COVID. Es que volvemos a lo mismo, no vamos a manejar el miedo. No, yo no manejaría el miedo, porque no es una cuestión de llevarlo, controlarlo, pero entiendo, la palabra puede ser simple y llanamente como utilizamos en el lenguaje. Si yo tengo miedo a la vacuna, haría el ejercicio. Vamos a poner el ejemplo, tengo miedo a la vacuna. ¿Por qué me da una reacción alérgica? ¿Qué es lo que voy a perder si me da una reacción alérgica? Sigo. Cuando ya tengo clara esa descripción, entonces me voy al otro lado y digo, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y entonces eso me va a dar una claridad, no me va a dar confianza, me va a dar claridad y actúo. Y podría llegar a decidir, no me vacuno. O me vacuno, pero con una claridad. Es que es lo que acaba John, que le dio tanta importancia, es que para mí es lo más importante. La claridad es la que nos da confianza. Y la claridad, cuando uno se mira al interior, mira, ¿cómo hace uno para tener confianza con uno mismo? Honestidad. Honestidad es claridad. Honestidad es mirarse con una lente y una luz que ve las cosas tal cual como son. Eso es honestidad. Honestidad es transparencia. Cuando soy transparente y acepto esa realidad, mi cerebro produce confianza y se acaba el temor. Esa es la biología. Ese es otro capítulo, pero es lo mismo. Yo lo estoy diciendo desde otro lugar. No me quise meter en la neurociencia. Si quieren se los pongo desde ahí. La amígdala, el cuerpo estriado dorsal y sigo por ahí. Me voy por ese lado y funciona. Es exactamente lo mismo. Si yo tengo el mesencéfalo unido al cuerpo estriado dorsal y la amígdala, yo voy a producir temor o confianza. Si yo tengo claridad, que se llama honestidad, otra forma de verlo, con total, acepto esas cosas tal cual como son, mi cerebro empieza a producir confianza, porque ya está ocurriendo lo que puede ocurrir. No lo que podría ocurrir, sino lo que puede ocurrir porque es lo que está ocurriendo. Es lo único que puede ocurrir, lo que está ocurriendo. Entonces ya no hay miedo. Yo sé que eso suena muy absurdo para algunos, pero es absolutamente simple. Entonces, si yo tengo miedo a la vacuna, hago el ejercicio y descubro si decido o no hacerlo. Pero no voy a ir con confianza ciega. No, yo por ejemplo, ¿qué he hecho? Me he documentado. O sea, ¿qué me puede pasar con la vacuna? Me he puesto a leer, yo hago eso, ese es ejercicio.
me pongo a leer qué es la vacuna de Pfizer, qué es esto, qué produce, qué no, y tomo decisiones. Pero no lo voy a hacer con confianza falsa, que no es confianza, es tratar de no tener miedo. No, lo voy a hacer sin miedo. Asumiendo, ojo, entonces el miedo no me da riesgos, claro. Ustedes, vamos a poner el ejemplo. Un piloto de carreras, ¿cuál es la diferencia contigo cuando va a 250 kilómetros por hora? La diferencia del miedo. Que claro que tiene riesgo. Una persona que va en motocicleta contra el que tiene miedo va más rápido. Porque uno, ¿qué haría si no tuviera miedo? Diría 1000, pues va 1000. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque tendría la capacidad, la honestidad de saber que puede hacerlo o no puede hacerlo, y cuando puede hacerlo, lo hace. Pero no está supeditado por el miedo. Yo creo que la idea es muy simple, es que el miedo no me controle la vida, yo haga algo sintiendo con el miedo. Por eso no digo ni manejarlo ni nada, no. Es desarrollar esa condición de hacer y permitir que tenemos todos los seres humanos de una manera natural, conociendo la mente cómo funciona con el miedo y no jugando su juego. Eso es todo lo que yo les quiero contar. Okay. Milena Martínez pregunta si los sueños y pesadillas reiterativas pueden manifestar los miedos ocultos. Sin duda. Nosotros en el sueño siempre vamos a 3 lugares distintos. Vamos al inconsciente medio personal. Ese inconsciente personal es el inconsciente de lo que yo hice y dejé de hacer y mis comodidades, y ahí están todos los miedos. Los vamos a ver de frente todos, personales. Puede haber un inconsciente profundo, que es un inconsciente donde hay mucha ancestralidad. Hay cosas de mi pasado familiar, hay mucha cosa de mi memoria. Esto es interesante. Yo tengo una memoria cerebral que es la que tengo en ese primer impacto en el inconsciente más superficial, que se llama medio, o superficial para algunos. Y ese inconsciente está todo lo que es el intérprete, que está aquí en esta zona de mi cerebro, y toda esa memoria, porque es que uno duerme para recordar olvidando y para olvidar recordando. Esto es una forma de que el cerebro hace. El cerebro coge toda la información del día, toda esta cantidad de pendejadas que yo dije, ustedes esta noche van a coger un pedazo, van a olvidar el 99% y van a dejar algo. A mí también me pasa, a todos. Eso hace el cerebro. Olvida para recordar lo esencial y recuerda para olvidar lo no esencial. Si no, se llenaría de una cantidad de mugre, como hacemos todo el día en el celular, que llenamos de cantidad de información que al final no usamos. Entonces, el cerebro sí es sano y cada noche libera esa cantidad de sustancias. Durante ese proceso de entrada y salida de esa información, muchas de esas cosas son los sueños y ahí donde están los miedos, las pérdidas de comodidades, como yo lo llamo. Ahora, hay otro inconsciente profundo que ya no es de mi memoria cerebral identificada con el yo, porque mi mente, que es 16 cualidades que tiene, que las juntamos en 4. Uno es la identificación, el Hankara, otro es Manas, que sería esa mente, ese es Buddhi, que es el intelecto, y otro que es la inteligencia, que es común a la vida y a todos los seres, que es el Chitta. Esas características de la mente, si yo ya paso mi mente de identidad, me meto en una mente Manas, una mente mayor, de una memoria que ya me trasciende a mí, y es mi memoria celular. Pero en mi memoria celular yo no estoy solo. Mi memoria celular está en mis, por lo menos 7 a 14 generaciones previas. Puede que mi abuela no esté, pero la oreja está, de ella aquí está en mi oreja. Y puede que mi tatarabuela. Y esos son los sueños que son de una gran condición de sabiduría. Y ahí estamos en comunión con muchas otras especies que también han interactuado con mi familia. Perros, gatos, animales. Por eso esos sueños son muy diferentes, son muy simbólicos. Y hay otro que es el inconsciente superior, que ya son sueños lúcidos, donde podemos decididamente entrar y experimentar la vida de una manera diferente. Y podemos ser creativos y tener respuestas mucho más existenciales. Esos 3 niveles del sueño. Entonces, en el primer nivel está lleno de miedos, en nosotros no. Perfecto. Bueno, ahora que tenemos otra pregunta. Dice que si creer que se ha superado el miedo lo puede llevar a uno a exponerse al fracaso. Si tú crees que has superado el miedo, no lo has superado. Porque es que el miedo no lo puedes dejar sacar de ti. Lo que pasa es que simplemente ya lo conoces. A mí me gusta más bien usar una frase que dice, yo ya aprendí, es decir, estoy aprendiendo de esto. Estoy aprendiendo del miedo. La idea es no tener miedo, pero no es diferente a superarlo, a dominarlo, a controlarlo. La mente que quiere controlar, superar, dominar es la que llena de miedo porque tiene temor a no poderlo hacer.
Si yo quiero superar el miedo, me va a dar miedo de no hacerlo. Y me va a dar miedo cuando lo haga de que me vuelva a pasar, que es la pregunta que tú estás haciendo. En cambio, la idea es no crear miedo a través de todo esto que estoy haciendo, de experimentar el bienestar sin la búsqueda de la comodidad, sin la búsqueda de ese hipotético bienestar. Es un juego diferente. Por donde tú me estás preguntando, yo te estoy contestando distinto. Y es fácil que nos confundamos los dos si intentamos asociarlo a lo que estamos buscando, que es controlar, garantizar. Si yo siento que superé el miedo, creo que estaría equivocado. Yo simplemente es como, yo podría contestarlo más simple, como lo hacemos en el colegio. Uno no supera quinto de primaria, uno simplemente aprende. Entonces, si uno cree que superó el miedo, es como si uno creyera que nunca le fuera a pasar. En cambio, aprendí. Y si vuelve, es porque voy a volver a aprender de él. Sería la forma de verlo. Entonces, nos sentimos, es la que se llama la mente principiante en el Zen, que está dispuesto a aprender de esa experiencia, y no la mente del maestro, que siente que ya aprendió y que nunca le vuelve a pasar. Esa es la que más sufre. En cambio, la mente, que es una mente falsa, pues es el que cree que sabe, no sabe. En cambio, estar dispuesto a decir, aprendí de este miedo a esto, eso sí lo puedes decir, estoy aprendiendo de este miedo mucho mejor. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo? Y en ese sentido, puedes saber si estás a un nivel adecuado para seguir con ese miedo. Por ejemplo, te lo voy a poner en un ejemplo súper fácil. Alguien dice, yo tenía miedo a nadar. Ahora ya no tengo miedo a nadar. Bien. Superé el miedo a nadar, diría uno, pero ¿qué tal que estuvieras en una condición distinta? Que no estuvieras nadando donde tienes tu zona de confort, que es una piscina y todo, si no estás en un mar y te coge una cantidad de cosas, con toda seguridad tendrías miedo. Entonces uno podría decir, yo he aprendido a nadar sin miedo. Y eso sería una forma mucho más honesta con uno mismo. No importa las palabras que digas, a veces el lenguaje afuera es insignificante, es como yo lo vivo. O sea, aprendí a nadar sin miedo, estoy aprendiendo a nadar sin miedo, lo puedes seguir diciendo, y jugarías con ese rol de nunca sentirte superior al miedo porque es que tú creas el miedo. Eso es lo que pasa cuando la gente dice no tengo miedo, que cuando se enfrenta a su soledad en la cama se acuerda de él, porque es que uno es el que lo crea. Y entonces el miedo dice, espérese que esté solito y yo le aparezco. Fanny Fernández pregunta o dice, ante una manifestación o señal de una enfermedad, se pide cita, se logra, pero son 20 días o un mes esperando la realización de la cita y su dictamen. Hay temor, o sea, entre este espacio, le entiendo yo a ella, mientras la piden y mientras me dan el resultado. Hay temor. ¿Qué hacer en ese mientras tanto para no sentir miedo? Yo te diría lo contrario, siente miedo y date cuenta de lo inútil que es ese miedo en ese momento. Porque a ti, esta es una frase que uno puede usar dos frases ahí con ese miedo. La primera es, ¿este miedo es por algo que está ocurriendo o este miedo es por algo que podría ocurrir? Si es algo que está ocurriendo, bueno, pues siéntelo. Si es algo que podría ocurrir, pues no vale la pena que lo sienta y verlo con esa naturalidad. Segunda pregunta. ¿Sentir miedo me es útil? Si no me es útil, busquemos una opción distinta. ¿Qué puedo hacer? Entonces empiezo a generar un camino consciente frente a eso. Y no me quedo dominado porque ¿qué podría pasar? Vamos a poner el ejemplo. Mañana me dan el resultado de la prueba de lo que fue. Entonces tengo miedo del resultado. Entonces me haría esa pregunta. Yo tengo miedo por algo que está pasando o algo que podría pasar. No, no es por lo que está pasando, porque no está pasando nada. No tengo ninguna información, no puedo tener miedo a lo que no tengo. Podría pasar que me salga positiva la prueba de lo que sea. Entonces, vuelvo acá. Entonces, con base en eso, ¿es útil que yo sienta miedo? No, no es útil. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí cambio la condición de no sentir miedo por usar lo que está generando el miedo en mi mente y dirigirlo en una acción. Eso es lo que les quiero mostrar. Uso lo que estoy sintiendo como temor para construir una acción que no sea inhibidora del miedo, sino empleo lo mismo. Es que la misma matriz con la que hace el miedo es la que hace la confianza, la misma matriz con la que hace la paz interior es la que me da la culpa, la misma con la que asiento el abandono y la soledad es la que genera la felicidad. Solamente que uso una de esas condiciones o no la uso. Cuando yo soy feliz,
siento felicidad. Cuando no quiero sentir, no quiero dejar de sentir eso, la búsqueda de la comida, me da miedo perderla. Estoy tan feliz. No, pero cuando el niño está feliz. Y lo experimenta. Eso es lo que tendríamos que hacer. Si quieres, experimenta el miedo. Ya está. Y verás que él se agota. Como no es tan fácil para la mayoría de personas, incluso hay un ejercicio que es muy bello también para hacer. El miedo no le tiene miedo al miedo. Entonces, cuando yo siento miedo, lo siento. Y lo siento hasta el final, hasta que el miedo se acaba, el miedo al miedo. Porque el miedo no le tiene miedo al miedo. Si van dos personas en una montaña rusa y alguien no quiere tener miedo, va a estar totalmente agarrado a la silla sufriendo. A Pedro Carmona le encantan las montañas rusas. Y él le gusta sentir lo que siente. O sea, él siente miedo, pero le gusta sentirlo. Entonces se permite sentirlo y sale feliz. Si a alguien no le gusta sentir el miedo, se agarra a la silla y sale infeliz porque no quiso sentir lo que estaba sintiendo. Entonces, una estrategia es sentir lo que estaba sintiendo. Si no eres capaz de sentir lo que estaba sintiendo, hazte estas preguntas para actuar con esa misma energía de una manera útil. Entonces, esto que estoy sintiendo es por algo que está ocurriendo o algo que va a ocurrir. No, no está ocurriendo, entonces no es algo que yo tenga que sentir. Y segundo, esto que estoy sintiendo es útil. No es útil. Entonces, ¿qué hago con esto? Y desarrollo un proyecto. Y no me quedo en no quererlo sentir. Pero no nos sirve no quererlo sentir. No quererlo sentir te va a tener temor a no sentirlo y temor a sentirlo. Y ahí la mente podría volver a explicar la conferencia o puedes volverla a escuchar si queda grabada, que la idea de todo el desarrollo es ese. Así funciona la mente. Aprovecho lo que acaba de decir, doctor, para recordarle a todas las personas que nos están acompañando que esta charla está siendo grabada el día de mañana. Y monitoriza, no dice, sí. Cuando le dicen lo llaman por teléfono. El día de mañana en la tarde les estaremos enviando al correo electrónico el enlace donde va a estar la información, donde va a estar esta grabación y algunas notas sobre la misma charla. Doctor, tengo una pregunta. Ya casi cumplimos un año, hay que celebrarle torta y cumpleaños al niño sobre el tema de la pandemia y el confinamiento y demás. Me he dado cuenta a nivel de familiares y de amigos la famosa ansiedad, donde ¿cuál sería el orden o la lógica entre el miedo y la ansiedad? Primero va la ansiedad, luego va el miedo, o por el miedo se genera la ansiedad. Cuando se pasa esa crisis de ansiedad es porque se superó el miedo o porque lo enfrentó tanto que ya no lo afecta. ¿Cómo sería esa relación entre miedo y ansiedad? No necesariamente las dos están juntas, aunque en muchas personas lo están. El miedo es una fuerza de la naturaleza que nos prepara para la supervivencia, que nos aporta todas las condiciones para sobrevivir en ese momento. La ansiedad es una preparación anticipatoria de algo que va a ocurrir, que ha de ser coherente y consecuente con lo que va a ocurrir. Me explico. Cuando uno tiene ansiedad, uno se prepara para algo que va a ocurrir. Vamos a poner el ejemplo. Usain Bolt, cuando se pone frente al partidor ¿cómo se llama? La línea de partida. La línea de partida, es mejor que él tenga ansiedad y no tenga miedo. Si tiene miedo de perder, es probable que no lo logre ganar, porque el miedo a ganar o el miedo a perder, muchos, uno lo ve en golf, mucha gente tiene miedo a ganar y es tan caótico como miedo a perder, porque terminan inhibiendo por lo mismo, porque ese miedo es dual siempre. En cambio, la ansiedad no es mala en ese caso, porque la ansiedad hace que tú no ves a un Usain Bolt, cualquier corredor, que esté en la línea de partida totalmente sereno, con cara de... Si no está. Pero esa ansiedad está totalmente coherente porque va a tener que sacar toda su fuerza y su capacidad. Y es totalmente consecuente porque va a ocurrir un instante después. Y esa ansiedad lo puede llegar a hacer triunfar. Una ansiedad de un artista antes de salir al escenario. Es una ansiedad absolutamente maravillosa. Una ansiedad antes de encontrarse con la persona amada para tener una intimidad sexual. Hay que estar ansioso para que eso se vuelva expresión de amor, de contacto, de besos, de caricias, de lo que quieran. En cambio, no, hay que estar esa ansiedad es maravillosa, pero es consecuente y coherente para lo que sigue. ¿Qué ocurre si no es consecuente ni coherente? Ya la ansiedad no tiene sentido. El miedo es siempre presente, la ansiedad siempre es futuro.
ahí lo he dicho, el miedo biológico, el miedo psicológico, ahí es donde se juntan, porque es un miedo a lo que me pueda pasar y dispongo lo que no tengo para poderlo usar cuando no existe, y entonces genera una ansiedad. Entonces ahí ese miedo se produce y se vuelve ansiedad. Pero el miedo psicológico es ese. El miedo biológico no es igual que la ansiedad, ocurre en el momento que está ocurriendo, y la ansiedad sí me prepara para que en un instante posterior, coherente con lo que voy a hacer, mi cuerpo se prepara para correr esa carrera, para hacer el amor, para lo que sea. Entonces tengo ansiedad sexual, entonces me excito sexualmente. Tengo ansiedad de lo que sea y estoy en esa condición, porque mi cuerpo se prepara para eso. Y es consecuente porque va a ocurrir a continuación. Entonces, consecuentemente, a continuación. Pero ¿qué tal que yo tenga ansiedad del vuelo del avión dentro de 2 semanas? O de lo que va a pasar en el 2024. O de la vacuna. O de lo que sea. No tiene sentido. Entonces, ahí, si la siento, la voy a usar. La gente ansiosa, cuando usa la ansiedad, se vuelve súper creativa. Si quiero no tener ansiedad, la gente dice, yo tengo 20 años de ansiedad, tiene 20 años tratando de no tenerla. Cuando la tiene, se hace amigo. Todas las personas que logran comprender la ansiedad la usan. Todos los que quieren rechazarla la sufren. Así funciona. Pueden usarla con ejercicios de respiración, con conciencia plena, mindfulness. Pueden usarla haciendo ejercicio físico, pueden usarla haciendo actos creativos, pero usarla. Igual que usamos el temor de manera consciente con todo este ejercicio, usemos la ansiedad de manera consciente. Perfecto. Yo creo que apenas tenemos tiempo para una última pregunta, doctor. Dale. Y después que el doctor Pedro Carmona nos haga una intervención o cierre y termine la charla de hoy. Claudia Chiné nos dice, doctor, habló de la memoria celular. ¿Es posible heredar los miedos de las memorias de miedo a las pérdidas de hijos y padres en varias generaciones en una familia? Sí, qué buena pregunta. Y además, ¿tú eres de la China o no eres de la China? Pues que nos escriba. Ella está en Japón, aunque el En Japón, eres japonesa. Pero bueno, es que ustedes saben, es que en la China y en el Japón tienen cosas muy bellas porque sí valoran esa ancestralidad que está en mí. Y nosotros nos creemos, a ver, el cuerpo es un cúmulo de memoria. Así de sencillo. Si yo puedo entender eso, todo mi cuerpo es memoria, porque es todo pasado. Cuando yo vine a este planeta, era una vida contenida dentro de 2 células que se unieron, que formaron un cigoto. Y de ahí en adelante, todo lo que generó mi cuerpo es atesoramiento de comida de mi madre durante 9 meses, de comida mía, de experiencias, de traumas, de vivencias, y quedaron atesoradas en mí. Y las guardo como experiencia en mi código genético, que es como mi USB a la cual voy a conectar y voy a seguir trasladando esa información genética con epigenética. Todo mi cuerpo es un cúmulo de memoria. Y esa memoria incluye toda la experiencia ancestral. Esa es la que yo encuentro en los sueños profundos. Y también puedes salir en momentos y ahí es donde vienen muchas experiencias que son miedos que no son naturales, digamos, aprendidos, ni lógicos, si le pudiéramos poner una palabra, que vienen de miedos ancestrales, que vienen de familias y se trasladan y son taras. Y muchas veces lo que estamos haciendo nosotros, incluso hay muchas técnicas, hay gente que hace constelaciones familiares, bueno, regresiones y muchas cosas para sanar esos ancestros familiares que están en ese rollo. Y es muy bonito. Yo lo que lo veo de una manera muy simple. Todo lo que existe en este cuerpo es el pasado. La mente que está viviendo en la memoria, todo es el pasado. Lo único que existe presente es lo que está ocurriendo. Pero cuando yo estoy atendiendo, ojo, mi cuerpo está hecho de pasado, pero mi cuerpo es el que más vive en presente, porque mi cuerpo late en presente, respira en presente, orina en presente, defeca en presente, vive en presente, muere en presente. Mi mente, en cambio, jamás lo hace. Entonces, conectarme con el cuerpo y con la memoria del cuerpo me permite muchas veces estar más en presente y es saber qué es lo que siento. Y eso es lo que estoy sintiendo, lo digo más fácil. Pero es claro que tú puedes tener muchas memorias acumuladas en ti que son parte de todo lo que se generó en tus ancestros, muchos ancestros. En Japón sí que le dan importancia a los ancestros, claro, es que eso es real. Aquí no, aquí nosotros primero no valoramos al viejo porque lo vemos en desecho y cuando ya vemos es el sabio que ha aprendido y nos puede dar consejos desapasionados. Y segundo, no nos importa
parte de la herencia del cuerpo. Todas mis células tienen mente, que es la mente de la memoria del cuerpo, y es absolutamente maravilloso, porque esa resuena. Hay una cosa que me encanta a mí, es la palabra responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad para dar respuesta. La mente es muy irresponsable, el cuerpo es totalmente responsable. La mente jamás asuma lo que hizo, no fui yo, eso fue otro. En cambio, el cuerpo es totalmente responsable. Él responde al aire que le entra, responde al sol que brilla, responde a la luna aunque no nos demos cuenta, responde a las mareas, responde a las corrientes eléctricas, responde, siempre responde. Habilidad para dar respuesta, él siempre responde, responde y saca un eructo, siempre responde. La mente, en cambio, es una irresponsable. Cuando la mente se hace responsable, empieza a ejercer una acción consciente sobre el cuerpo. ¿Y qué es responsable? Que todo lo que me ocurre lo produzco yo. Ya está. Lo que yo siento por ti es mío, no es tuyo. La interpretación que yo tengo de ti habla más de mí que de ti. Ese es hacer responsable a la mente. Y así cambio, empiezo a poder asumir el espacio donde habito, que es mi cuerpo, y empiezo a poder comprender toda la responsabilidad que él vive. Él siempre responde ante todo. Los animales son súper responsables. Un sapo es capaz de predecir por casi una semana de diferencia un terremoto. Lo hacen todos los animales, todos los cambios. No sé si vieron un documental que salió hace poco, que las aves migratorias siempre migran y de pronto las aves en una dirección cambiaron su rumbo, se vinieron hacia el sur 3 días antes y todo el mundo se sorprendió, no debían haber salido, faltaban tiempo porque no había no sé qué, y cómo ellas sabían si es que el clima, bueno, todo. De pronto, 4 días después, un tornado llegó ahí y destruyó toda la zona donde estaban las aves. Y las aves luego volvieron a ese sitio, estuvieron más días y luego sí bajaron con el tema del invierno. Inteligentes los humanos, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo sabemos? Y resulta que las otras son responsables, eso es todo lo que hacen, responden a lo que ocurre, no hacen más. Eso se llama responsabilidad, habilidad para dar respuesta. Y somos 100% responsables de lo que nos ocurre. No de lo que ocurre afuera, de lo que ocurre aquí. No de lo que hicieron otros, pero lo que siento por lo que hicieron, sí. Bueno, vamos a dejar aquí responsablemente. Responsablemente terminamos por el día de hoy. Voy a hacer una pequeña intervención y dejo al doctor Pedro Carmona para que cierre y nos despida. Mañana, recuerden, en horas de la tarde, les estaremos enviando a las casi 500 personas que se registraron, que no pudieron acompañarnos todos hoy, pero les vamos a enviar entonces el enlace donde va a estar el video, de donde también va a estar algunas observaciones de la charla de hoy, y los estamos invitando de una vez para el 25 de marzo, perdón, 25 de marzo, donde el doctor Santiago Rojas nos va a hablar acerca del tema Aumenta tus defensas. Doctor Pedro Carmona. Bueno, John, muchas gracias, y al doctor Santiago, como siempre, compartiendo tanta sabiduría. Estamos muy agradecidos de poder estar con él y los esperamos a todos para el próximo mes, que es un tema muy interesante, aprovechando toda la coyuntura en que estamos ahora. Claro, Santiago, gracias. John, gracias a todos. Voy a apuntarlo para que no se me olvide que me toca hablar ese día. El sistema inmunológico. Listo. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Adiós a todos. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Gócense la vida. Gracias. Sí, señor. Y hacer las tareas. Mañana les vamos a colocar en el correo electrónico, le vamos a hacer el resumen de las tareas que nos dictó el doctor Santiago Rojas. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Chao, John. Chao, chao. Gracias.